Continuamos en las cuatro esquinas, se lo hemos contado al principio. Hoy hemos querido invitar hasta nuestro plató a una persona que nos va a dar cuenta de cómo en un momento de su vida, cuando se encontraba, como precisamente muchos de los que están viendo ahora mismo Antequera Televisión, escuchando Radio Torcal, en paro, con unos ahorrillos, decidió pues montar su propio negocio. Algo que a todos en algún momento se nos ha pasado por la cabeza, por alguna extraña razón lo dejamos de lado, pero que en el caso de Ricardo Hidalgo, que es el gerente de Compañía Antequerana de Limpieza, pues se convirtió en un negocio próspero que ha llegado a tener hasta casi 150 empleados y que precisamente este año está celebrando su 30º aniversario. Muy buenas noches, don Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Cristóbal, bien hallado. Pues nosotros estamos encantados, decíamos, de tenerle con nosotros porque nos va a permitir, además de repasar la historia de una empresa antequera que dura 30 años, ojalá todas las empresas duraran de ahí para arriba y todas las empresas además tuvieran el bagaje que lleva Compañía Antequerana de Limpieza y fueran antequeranas, también para un poco poner esa semillita a la gente que nos está viendo. Y para ello yo creo que lo mejor que podemos hacer es contar su historia pues desde el principio, que está un poco relacionada con lo que hablábamos, ¿no? Esa situación anecdótica de un prado que no sabe qué hacer en ese momento. Encantado de recibir tu invitación y encantado de contar mi pequeña historia, que no sé si, espero que a alguien le pueda servir, pero sobre todo a quien me sirve es a mí y a los trabajadores que estamos en la empresa. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Decíamos que fue un momento, bueno, siempre hay contextos, hay antes, después, a lo mejor no fue justamente ahí, pero una persona que se quedó en paro, que no encontraba trabajo y que tenía unos ahorros, algo que pasa mucho en la actualidad, fue un poco lo que le pasaba a usted en sus inicios. Cuéntenos la historia. Sí. Bueno, yo trabajaba antes de 1985, digamos desde el 75 al 85, en una fábrica de Sudotex, una fábrica de tinte y estampado que había en el polígono industrial y que todos los que trabajábamos allí nos considerábamos muy afortunados por tener un buen salario y por creer que ese era nuestro signo final de jubilación, ¿no? Pero la crisis económica que por aquella fecha también nos arrastró muchísimo al paro fue la famosa crisis del petróleo, de la creación de la OPEP como consecuencia de la invasión de Israel de los territorios que hoy día todavía se denominan ocupados, y aquello supuso el incremento del precio del petróleo hasta unos niveles que no se podían soportar. Y no solamente en Antequera, sino en toda España y casi en toda Europa se cerraron miles de fábricas. Bien, en nuestro pequeño bagaje en Antequera desapareció por un tiempo una empresa, después la abrieron, tampoco terminó de funcionar porque el mercado textil se trasladaba a lo que hoy día es China y los países del tercer mundo. Con ese dinero que me dieron por despedir de la fábrica de Sudotex, yo pues tenía que ingeniármelas con algo. No es que partía de cero, porque mi familia siempre se ha dedicado a la limpieza. Mi abuela, pues de lo más alejado de mi memoria, trabajaba de limpiadora en el ayuntamiento, mi madre también, y yo desde chiquitito pues era asiduo a las tardes en el ayuntamiento porque no había guardería en aquella época y yo pues agarraba la falda de mi madre y viéndola cómo limpiaba, y siempre me ha servido de ejemplo su dedicación, ¿no? Por lo tanto, como tenía esos conocimientos de cómo se empleaban los productos, los útiles, pues tomé la decisión de crear una empresa de limpieza porque ya por el año 1985 en Antequera había una necesidad perentoria porque cada vez había más oficinas y más comunidades de vecinos donde demandaban ese servicio, ¿no? A ver, todo creo que es descubrir el nicho de mercado, ¿no? Si tú descubres que hay un nicho de mercado, pues lo único que tienes es que explotarlo y tenés también suerte. La suerte siempre debe de acompañar en estos casos. Y una de las cosas más importantes que yo he hecho en este caso en falta en muchas decisiones es la confianza. Gente que tenga confianza en que tú vas a resolverle el problema, que tú eres la persona, la empresa que están buscando. Y en este caso, en el 1985, fue un concejal del Ayuntamiento de Antequera, Manolo González, que en paz descanse, el psicólogo de la Plaza de San Sebastián, que durante unos años fue concejal de personal en el Ayuntamiento de Antequera. Tenía un gravísimo problema con los colegios de los anejos, llámese Cauche, La Joya, Villanueva de la Concepción en aquellos tiempos, Bobadilla Pueblo, Cartaojal, Los Llanos, que había colegios, hay colegios, casi siguen los mismos, pero tenía la dificultad de que ese colegio lo limpiaban mujeres del paro.
de aquella época. Lógicamente una persona, una mujer que trabaja solo 3, 4 meses, pues no tiene esa responsabilidad que puede tener una persona que sabe que esa responsabilidad es suya. Y él puso en mis manos esa responsabilidad y yo, afortunadamente, se la solventé y junto con algunas comunidades de algunos amigos de Antequera que vivían en piso, pues fue el lanzamiento de la empresa, ¿no? Prácticamente, como vuelvo a decir, confianza, que se tenga confianza que tú vas a solucionar el problema que tienes. En el fondo, las empresas de limpieza, como muchísimos negocios, somos solucionadores de problemas, ¿no? Muy bien, bueno, estamos contando un poco el origen, pero bueno, la realidad es que se puede comenzar, pero que se mantenga todo el tiempo que lleva manteniéndose CAL, pues tiene que tener otras explicaciones. Y vamos a seguir buscándola y así nos permite también conocer un poco de el pasado, el presente y el futuro que tiene muchísimo esta empresa que es Compañía Antequerana de Limpieza. Yo creo que el personal, la formación, el trato con el cliente y esa manera de enfocar ustedes la limpieza como algo que va más allá de que simplemente un sitio huela bien o no se vean restos de suciedad, sino que es bueno, pues una tarea que permite incrementar la calidad de vida, como recoge su lema, ha sido un poco el alma mater de la estrategia de su empresa. Sí, sí. El comienzo, el eslogan que comenzó la empresa fue "Hacemos calidad de vida". Aunque no aparece hoy en los medios de propaganda, sigue siendo el mismo. Nosotros aportamos calidad de vida porque entendemos que la salud es el primer patrimonio, digamos, que todos los ciudadanos, todas las personas tenemos, la salud. Nosotros somos, digamos, la vanguardia de la eliminación de esa suciedad, de esos gérmenes que a diario producimos nosotros mismos y el medio ambiente. Entonces, nuestra misión primera es la de la eliminación de la suciedad, con lo que aportamos una eliminación bastante importante de gérmenes. Posteriormente, es la responsabilidad de la persona, el trato humano que tenemos todos. No considero que mi empresa sea la típica donde el empresario está aislado de su persona, sino que estamos muy involucrados. La persona, la limpiadora, sabe perfectamente cuál es la problemática, cuáles son las necesidades. Y ahí ha partido también el conocimiento del trabajo que está haciendo. La limpiadora hoy es una profesional. En los comienzos parece que venía añadido al lote por el hecho de ser mujer, ¿no? Por el hecho de que es mujer ya sabe limpiar. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que desde chiquitilla la sociedad, la cultura que tenemos es esa, ¿no? Pero a las personas hay que formarlas, ¿no? Es como el futbolista, y ahora estamos viendo algunos ejemplos. Por muy buen futbolista que eres, si no hay una escuela que te está diciendo cómo debes de corregir tus defectos, no llegarás a ser un buen futbolista. En la limpiadora no es ni más ni menos que un profesional que se va formando día a día y hoy, afortunadamente, hay canales de formación. Cuando nosotros comenzamos, solo teníamos información a través del Instituto Español de Técnicas de Limpieza, que su sede está en Cataluña, en Barcelona, y teníamos que desplazarnos. Personalmente yo me desplazaba para adquirir más conocimiento sobre las nuevas técnicas que por aquel tiempo había. Hoy, afortunadamente, está esa técnica en cualquier academia de enseñanza a través de los cursos de formación con el convenio tripartito del gobierno, empresarios y sindicatos, donde los trabajadores se pueden ir formando poco a poco a través de todo tipo de cursos. Pues nosotros hemos hecho de limpieza de edificios, de comunidades, de colegios, de hospitales, de mobiliario, de todos los cursos que van saliendo. Nosotros buscamos grupos de trabajadores que vayan formándolo. Incluso nosotros mismos tenemos convenio, por ejemplo, con Davos Consulting, para ser profesores de, corregir los exámenes de los alumnos que tiene Davos Consulting en nuestra materia de limpieza, pues casi de toda España. Es decir, tenemos un teléfono en la oficina donde solamente atendemos la llamada de los alumnos que tiene Davos Consulting y nosotros les resolvemos la duda. Afortunadamente, nuestra capacidad y nuestro conocimiento sobre la limpieza nos ha llevado a que podemos enseñar a otros alumnos. Por ejemplo, tenemos alumnos de Galicia, de Navarra o de Castilla que nos llaman a la oficina y allí hay personas suficientes que les responden sus dudas para aprobar el examen, para adquirir el carnet de profesionalidad.
Hoy día todos los trabajadores por ley están obligados a tener un carnet de profesionalidad si quieren ejercer su profesión, o bien tener una antigüedad de X años en el mismo oficio, ¿no? Ya lo adquiere por solo su existencia. Pero bueno, hasta ahí estamos llegando, afortunadamente. Tenemos bastante crédito en algunas empresas, también lo teníamos antes que era formación, acuerdos, quiero decir, de colaboración y de ser profesores. Aquí en Antequera con esto, de la enseñanza de la limpieza. No es algo accidental, sino que todo requiere su formación constante, y en el tema de la limpieza, como en todo, van apareciendo nuevas técnicas, nuevos productos que hay que saber solucionar y aplicar en la limpieza. Bueno, pues pendientes del reciclaje formativo, de la innovación, de la cualificación de sus profesionales, y precisamente los profesionales, que al final es la cara visible de la empresa ante los clientes, y el tener como prioridad total al cliente, pues no sé si va a ser o no otra de las claves del éxito de CAL que estamos intentando indagar en esta entrevista, pero no sé, yo la verdad es que tengo buenas experiencias, porque como bueno, pues en alguna ocasión hemos hablado, en el parking del bloque de pisos donde yo resido, pues está contratado el servicio con CAL, y bueno, pues yo que soy muy de ir con prisa, coger el coche, lo quitas tal. Bueno, pues llega un momento que establece una relación personal con el conductor de la maquinita que tienen ustedes para pulir el suelo. No sé exactamente cómo es, no, si no te preocupes, quítalo, yo lo limpio por alrededor, y luego ya después vengo otra vez y limpio la parte de debajo del coche. Entiendo que ese componente humano también es una variable importante para ustedes, ¿no? Sí, sí, es muy importante, es casi tan importante. El factor humano en todos los trabajos es muy importante, pero en la relación personal de una trabajadora con el cliente, o trabajador en este caso, como tú explicas, muchísimo más, porque nosotros, para un dato concreto, el 80% del costo de una empresa de limpieza es salarial, entre salario y seguros sociales. Quiere decir que nuestra mayor atención es el trabajador, nuestra materia prima es el trabajador, y por supuesto el trabajador debe de conocer que el cliente es el centro de todo tipo de nuestras preocupaciones, para no crearle ninguna. Además, yo les recomiendo a los trabajadores de mi empresa, cuando van en la furgoneta, que siempre, por ejemplo, cedan el paso o el aparcamiento a otra persona, porque no sabemos si es un cliente, ¿no? O sea, nosotros vamos con la furgoneta y llevamos el eslogan del CAL, limpieza tal, pero llevamos también todo el peso de una empresa, y queremos ser educados y responsables, y yo no quiero nunca crearle problemas a nadie, y ni siquiera en el aparcamiento o a la hora de cederle el paso a un vehículo. Es decir, esa imagen que tú has dicho es la que nosotros desde un principio le hemos querido transmitir a los clientes. Como a mí me pasaba, bueno, pues cuando empezó en el 85, evidentemente yo era un trabajador más de mi propia empresa, que tenía como misión pues limpiar jibes, limpiar cocheras o todo lo que hiciera falta, limpiar faroles o cristales. Claro, conforme van saliendo clientes, yo me tengo que ir retirando para gestionar la empresa desde un punto de vista mucho más administrativo, ¿no? Pero ese trabajo mira, lo que yo estoy haciendo es lo que me gustaría que tú continuaras haciendo, ¿no? Tanto en calidad, en responsabilidad y en educación hacia las personas. Muchas trabajadoras me responden, incluso nos cuentan anécdotas, que si el niño de la vecina está haciendo la primera comunión, que si tal, pues, todo ese trato es muy importante, porque la limpiadora en el fondo, o en una oficina, ¿no?, se involucran tanto que forma parte de la plantilla de esa oficina, aunque no lo sea, pero ese es el objetivo, que se involucre como si fueran parte del entorno empresarial o de una comunidad de vecinos, donde no es que sea una cotilla, pero sí es bueno preguntarle sobre la salud y sobre las cosas buenas que le pasan a los vecinos. Y esa es una de las preguntas que evidentemente la persona sosa, que yo las he tenido, ¿no?, mujeres que son sosas, que no sirven para eso, al final han visto que no encajan en la empresa y voluntariamente no las he tenido que despedir, sino que voluntariamente he dicho, aquí no estoy yo, o sea, son personas que trabajan encerradas en su círculo y se van de la empresa, ¿no? Pero la que se queda es porque colabora con que la empresa no es solamente trabajar en un horario y irse después, sino que hay algo más, ¿no? Bueno, un local que, bueno, precisamente pertenece a una emisora de radio. Lo interesante que tiene es que enlaza mucho con su lema publicitario, por decirlo así, con lo de la calidad de vida, ¿no? Porque se la ve tan rodeada de vegetación y tan luminoso, ¿no? Sí, la verdad es que es un local en el centro de Antequera prácticamente, ya se ha quedado en la urbanización del parque. Ese local fue
en su primera instalación Radio ECA, era una emisora que se dedicaba a la enseñanza de la gente que no podía desplazarse a Antequera, que vivía en el campo. Cuando cumplió su misión, pues ya desapareció, pero bueno, después hubo una guardería y nosotros hemos seguido respetando los enchufes y interruptores que tenía Radio ECA, porque a nosotros no nos estorba y es significativo, ¿no? Eso de... Bueno, pues conociendo un poquito del pasado y también ahora del futuro de la compañía antequerana de limpieza, viendo imágenes que son ejemplos gráficos, me dicen que más vale una imagen que 1000 palabras, y en esta ocasión pues es el ejemplo gráfico, porque a veces lo que llega como una petición al gerente o al director de la compañía antequerana de limpieza no son ni solicitudes de presupuesto ni un proyecto como tal, son casi que retos, ¿no? Es decir, queremos limpiar, por ejemplo, una zona con un material especial como es el centro de tecnificación de atletismo, después de que haya habido miles de pájaros en un certamen ornitológico, ¿no? Sí, curioso, ¿no? Nosotros, esta máquina es una barredora aspiradora de batería eléctrica, es la máquina más adecuada para un sitio cerrado, puesto que no produce gases, es también muy silenciosa, y lo que estamos haciendo ahí es la limpieza del centro de tecnificación de atletismo que tenemos en Antequera. Previamente había ocurrido el certamen de ornitología, con una cantidad aproximada de 15.000 pájaros metidos en sus jaulas, todo eso estaba enmoquetado, evidentemente, y afortunadamente teníamos esta máquina donde en apenas 2 horas podíamos eliminar prácticamente casi toda la suciedad que producían los pájaros al desprender las semillas de la cáscara, ¿no? A continuación, claro, los pájaros seguían comiendo y estaba ensuciándose, pero esta máquina nos dio la gran solución para que la gente pudiera entrar a las 10 de la mañana a ver los pájaros, porque de otra forma hubiera sido imposible con otro tipo de herramientas tener el pabellón limpio a primera hora de la mañana. Después nos ha servido previamente para la limpieza de la pista tartán, que es una pista especial donde no se puede meter cualquier tipo de herramienta, pues puede dañar la superficie esa tan delicada que hay para que los atletas puedan correr a pleno éxito suyo. Y afortunadamente esta máquina también era capaz de eliminar toda la arenilla que produce el salto de longitud, ¿no? Como se ve al final, que luego los atletas llevan en sus zapatillas por toda la pista, y esa máquina pues ha solucionado el problema rápidamente, muy barato, porque aunque la máquina es bastante cara, inusual prácticamente, yo la compré para algunos sitios muy cerrados de cochera, pero ahí está y sirve pues para limpiar el pabellón de tecnificación siempre que el patronato de deportes no lo requiera. Afortunadamente no creo que pueda, o sea, que aquí tenemos una máquina en el centro de Andalucía a disposición de todos nuestros clientes. La pueden tener en otras empresas fuera de Antequera, pero el desplazamiento y tal le supondría muchísimo más caro. Nosotros tenemos esa suerte de disponer de esta herramienta. Bueno, yo creo que aunque la máquina es un poco más pequeña, hay que contar siempre con empresas de Antequera para todas las evidentemente municipales. Yo creo que lo que no sé, hay un espíritu como que lo foráneo sea mejor. No digo que sea de los antequeranos, porque si nos damos cuenta, casi hasta que España no se hizo campeona del mundo de fútbol, creíamos que todos eran mejores que nosotros, ¿no? Aquello fue ya una piedra de toque que nos dijo, caramba, que nosotros también somos muy buenos, ¿no? En Andalucía nos pasa casi siempre, cuando escuchamos hablar a alguien muy fino, parece que entiende que tiene 2 grados de superioridad con nosotros. Es un síndrome que no deberíamos de expresar ni siquiera de pensar, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de ser, y no porque vengan de fuera otras empresas, pues son mejores. Y en Antequera pasa lo mismo, ¿no? Nosotros en Antequera, lo que es la limpieza, tenemos todo tipo de herramientas, no hay ninguna empresa, por muy fuerte que sea de España, que nos pueda superar. Como lo vamos a ver en las siguientes fotos, hay herramientas que las puede tener cualquier empresa de alto nivel, pero no más, no hay más. Pero esa valoración de entender que lo foráneo es mejor que lo que tenemos al lado, pues es un error también que nos produce. Bueno, un buen día también recibí una llamada, un contacto de alguien que le planteó otro reto muy interesante. Quiero que usted me limpie todos los cristales del edificio de cristal del polígono de Antequera, que se dice pronto. Esto yo creo que también fue un reto interesante, ¿no? Sí, era un reto interesante porque afortunadamente los amigos, digamos así, Ángel Ballesteros, que era el dueño de ese edificio, confió como siempre en una empresa. Ángel Ballesteros era de Málaga, ¿no? Pero le tenía muchísimo afecto a todos los antequeranos, estaba siempre volcándose por Antequera.
a mí me llamó y me dijo, "No, voy a hacer este proyecto y necesito que tú limpies los cristales", evidentemente. Y él me lo dijo así, dice, yo todos los negocios que venda en Antequera, le voy a recomendar que te contrate todos los negocios, todos los locales, ¿no? Le voy a dar una tarjeta tuya, él tenía un cajetero mío, le voy a decir que tú eres el que va a limpiar el edificio. Bueno, buen contacto se ha hecho usted, porque son muchísimas las oficinas que caben todos los metros cuadrados. Sí, sí, es enorme. Ahora viene la crisis y se queda en un 50% más o menos sin ocupar. Bueno, pues en Antequera sí que hay ya muchos edificios, lo único que estamos esperando es que salgamos de la crisis para ocuparlos, y ese es un edificio que tiene casi 20 metros de altura, y yo adquirí por aquel tiempo, los primeros trabajos los hacíamos con un elevador que también tenía, unos elevadores de personas con plataforma. Tenemos 3 tipos de elevadores de plataforma, de hidráulico, de gasolina y otro también de casi manual, ¿no? Pero este fue recién llegado aquí. Bueno, ocurrió una cosa también curiosa, que un inglés aparece por mi oficina con una máquina, esa, muy similar, diciéndome que yo le subcontratara todos los trabajos que tenía de limpieza de cristales. Y yo pues pensé que lo mejor era que yo mismo comprara la máquina que el inglés me enseñó, ¿no? Se paró allí cerca de la urbanización del parque, yo fui a ver la máquina y digo, caramba, pues esto es muy buena idea. Y lo que hice fue que me puse en contacto con la familia que tengo en Inglaterra y le dije que me proporcionara información sobre este tipo de herramientas. Desde entonces me está mandando esa empresa inglesa información para que le siga comprando cosas, que no se lo compré a ellos, por cierto, sino que se lo compré a una empresa de Valencia que también la hacía. Hoy día te metes en internet, en Google, y buscas en España, y apareció que aquí ya se fabricaba, y yo adquirí esta máquina que lo que hace es que produce o elimina todo tipo de suciedad del agua de grifo. Es decir, pasa por 3 filtros, uno de arena, uno de silicona y otro de sales, e impulsa el agua hasta unos 20 metros de altura a través de un motor que tiene la furgoneta, y sin ningún producto químico despega la suciedad, y además crea un rechazo. Ahí se ve como dentro de la furgoneta está todo el procedimiento, porque también vamos con el agua incluida, ¿no? O sea, nosotros llevamos el agua en un depósito de 500 litros y ese agua es la que usamos para la limpieza. Y pasa por los 3 filtros y a través de un motor impulsa ese tubo de azul que hay, impulsa el agua hasta la altura que tenga que limpiarse. La ventaja que tiene, primero, no contamina, no produce ningún tipo de oxidación como cualquier otro producto, puesto que lo que usamos es solo agua y es como si dijéramos agua de lluvia, agua pura, y que permite también una cosa muy curiosa, que la suciedad tarda más tiempo en adherirse, las partículas de polvo resbalan durante mucho tiempo en la superficie, digamos, verticales. Por lo tanto, tiene otra triple ventaja, que es la de que duran más tiempo los cristales que se limpian con este tipo de productos. La estamos empleando mucho también en domicilios particulares, porque hay muchas casas, sobre todo las casas y algunos pisos en segunda, tercera planta, donde les cuesta trabajo cuando abre la ventana, pues no pueden limpiar el exterior, ¿no? Y cada día estamos empleándola para la limpieza doméstica de las casas privadas, pero sobre todo aquí donde nos está rentabilizando mucho es en el Centro de Negocios Cádiz y algunos similares que hacemos. Hay muchos trabajos aquí en el centro de Andalucía donde los edificios estéticamente son muy bonitos, son de cristal, a mí me vienen bien y entra muchísima luz, también se ahorra mucha energía, pues, total, que es una máquina que de lo último que hemos encontrado en el mercado y que, como decía hace unos minutos, la mejor empresa de este país no tiene otra mejor, tiene esa, ¿no? Pero no tiene otra mejor. Bueno, pues servicios en la élite de los servicios de limpieza. Reto, pues Ricardo, tengo en mi empresa o tengo en mi casa un problema con los insectos, un problema con las ratas, es también otra de las líneas de actividad de su negocio. Pues sí, como vemos, hay que ofrecerle al cliente un abanico de posibilidades amplio, lo más amplio que se pueda. Y desde hace ya muchísimo tiempo entendíamos que nuestra empresa podía proporcionarle al cliente la eliminación de ratas o roedores, insectos, porque nosotros, como ya decía, la desinfección, es lo que en un porcentaje mínimo hace una trabajadora a diario.
Si habláramos de una desinfección total sería un quirófano, no, nosotros hacemos una desinfección dependiendo del edificio, dependiendo de lo que se está usando, pero a diario. Ahora, la desinsectación, insectos y derratización, roedores, pues en Antequera no hay tampoco ninguna empresa. Y aquí es donde entra también un poco la idiosincrasia de Antequera, ¿no? Qué curioso que nosotros llevamos casi 20 años con este producto y en cambio yo lo que veo es mucho Plaguirronda, ¿no? Plaguimálaga, o sea, contratan empresas de Córdoba o de Sevilla, pero parece como si nosotros no supiéramos hacer ese trabajo, no estuviéramos cualificados y mandan a que venga una empresa de Fuengirola, de Málaga o de Marbella a hacer en el restaurante tal como que si eso le diera una mayor importancia. Bien, nosotros hacemos el mismo trabajo, de hecho somos la empresa que tiene contratada el Polígono Industrial de Antequera para la derratización y desinsectación de sus zonas comunes, ¿no? Y como eso tenemos bastantes clientes, pero luego lo que es el cliente del restaurante o del bar, cuando entra al servicio te das cuenta que la pegatina que tiene parece que le diera un poco más de categoría decir que esa empresa viene de Sevilla, ¿no? También un poco lo que decía antes, de entender que aunque me cueste un poco más caro, pero bueno, es que vienen de fuera, ¿no? Es que viene un nombre de fuera con una máquina, incluso hasta de Ronda, ¿no? Plaguirronda es una empresa que se ha extendido mucho por nuestro territorio y nos hace otro trabajo distinto al que nosotros venimos haciendo todos los días, ¿no? Bueno, múltiples retos como por ejemplo superficies con muchísimos metros cuadrados dedicados a la logística y que también requiere de una maquinaria y de un profesional especializado. Sí, esta es una fregadora, también decimos, puede haberlas más grandes, pero en Antequera desgraciadamente no hay tantas superficies como nos gustaría para hacer el trabajo de limpieza de las naves, como ahí se ve uno de los trabajadores de la empresa, con una máquina fregadora secadora que todos los días debe de limpiar la nave porque tiene su misión eliminar todo tipo de manchas del suelo para que la nave esté en perfectas condiciones y de pulcritud, ¿no? Porque hoy día se requiere, la empresa debe de cumplir unos parámetros de higiene que le exigen sus clientes en concreto. O sea, yo me supongo Mercadona cuando entra a una nave de venta de los productos y lo primero que le hace es un currículum de qué tipo de suciedad. Yo no te compro los productos si veo que el suelo está sucio, tiene manchas y tal. Todo eso influye mucho a la hora de comercializar el producto y vendérselo a las grandes cadenas de producción. Y nosotros lo que estamos haciendo ahí, en el polígono industrial del PEAN, es limpiar el suelo de una nave de distribución. Repasando la historia, el pasado, el presente y el futuro de Compañía Antequerana de Limpieza, esos 30 años de historia que hoy, bueno, pues en este reportaje gráfico, formato a medio camino entre reportaje gráfico y entrevista con Ricardo Hidalgo. Bueno, muchos proyectos que tendrá Compañía Antequerana de Limpieza por delante y muchas marcas que de forma ambiciosa son las que ustedes quieren ir poco a poco llegando, ¿no? Sí. El reto es ampliar el mercado, evidentemente, y llegar a todos los puntos que sean posibles. Antequera ocupa un centro geográfico bastante importante en Andalucía y hay que aprovecharlo. Hay que ir a las ciudades más inmediatas y hay que ofrecer la calidad del servicio que nosotros estamos prestando. En Málaga ya tenemos varias trabajadoras que están limpiando oficinas, tenemos en casi todos los pueblos, bueno, todos los pueblos. También todavía hay muchos pueblos que aún le están limpiando sus colegios la gente del PER, ¿no? Con lo cual creo que Antequera le lleva 30 años de ventaja de decidir que ese tipo de servicio, que es ni más ni menos la limpieza de un colegio, debe de estar en manos profesionales y no debería de estar en manos de personas que, por mucha voluntad que le ponga, no comprenderán tanto las técnicas y de limpieza y de desinfección que requiere un colegio, por decir algo que a todos nos preocupa, ¿no? En fin, nosotros queremos llegar a todos los sitios, llegar a todas las empresas que estén en nuestro entorno. Y una cosa que yo siempre había querido defender, que era, quiero tener todas las mejores herramientas para que ninguna empresa que venga de fuera ocupe mi sitio, pues últimamente se me ha venido un poco al traste porque hay quien piensa que el precio está por delante del trabajo de calidad de una empresa de Antequera, ¿no? Muy bien, bueno, hay una imagen que no la tenemos aquí en este recopilatorio que ha hecho el departamento de producción, pero que me resulta interesante que la rescatemos y la comentemos, porque ustedes, entre los servicios que prestan, se encuentra el de limpiar las torres de los parques eólicos que hay en la zona de La Vega y en Campillos. Sí, nosotros desde hace algún tiempo, y tal vez porque tenemos
certificados de la ISO, de la calidad y del medio ambiente, que es lo que hoy día exigen las empresas muy responsables. También hasta hace poco teníamos en nuestro haber la responsabilidad social corporativa, que era la colaboración con las entidades públicas para solución de problemas que la sociedad tiene. Hoy día eso se ha tenido que dejar un poco aparcado porque son tantísimos los problemas que hay en la sociedad que no nos da abasto a las empresas de colaborar con la administración pública para, por ejemplo, la violencia de género. Me he saltado esto porque era interesante, porque me gustaría que volviéramos otra vez. Uno de los problemas que tiene la crisis es esa, que tienes que dejar aparcado cosas que te gustaría hacer pero que no puedes, ¿no? Bien, pues la ISO ha sido uno de los grandes retos que nosotros nos propusimos hace ya algunos años. Se cumplió con el objetivo, evidentemente, de que muchísimas empresas que hay en Antequera, el caso de la Bimbo, Uralita, por decirte San Miguel, nos pide que tengamos el certificado la ISO, porque de otra forma no podríamos trabajarle a ellos, ¿no? Es una obligación que tienen porque sus proveedores deban de tener también los certificados ISO. Nosotros teníamos ese reto, lo conseguimos ya hace bastante tiempo. Tenemos la ISO de calidad y la ISO de medio ambiente. Es decir, la de calidad es que constantemente estamos en curso de formación y aportando los productos menos contaminantes que haya en el medio. Y en cuanto a la ISO de medio ambiente es porque tenemos el reto de nosotros mismos no contaminar. Y luego los productos residuales que le cogemos a las empresas, pues tenemos que reciclarlos y llevarlos a los puntos adecuados, de plástico, de papel, con Adipa, tenemos una colaboración con ellos y con todos los medios de reciclaje para la vuelta a reutilizar de todos los productos. Y con lo de la eólica, las energías renovables, pues tenemos un contrato y tal vez sea porque tenemos esa ISO que otra empresa de este entorno no tiene, me supongo, porque nosotros hacemos un trabajo bastante interesante, no limpiando lo que son las aspas de los aerogeneradores, sino los centros donde se recepciona la energía, que se denominan como puntos limpios, porque deben de estar muy limpios para que no produzcan ningún tipo de problema. Y entonces estamos limpiando casi todos los edificios esos, pues desde Ardales, donde empieza este tipo de aerogeneradores, hasta Osuna, ¿no?, que llegan cerca de la provincia de Sevilla, a la provincia de Sevilla en concreto, y cada cierto tiempo pues tenemos que hacer ese tipo de limpieza. Es ilusionante, evidentemente, eso quiere decir que estamos a la vanguardia y que podemos estar compitiendo con las mejores empresas de limpieza de este país, sin que eso no suponga que estemos ubicados en Antequera, ¿no? Estamos en el centro de Andalucía, muy orgullosos, y lo que necesitamos es confianza, que las empresas confíen en nosotros, que les vamos a dar la respuesta que ellos buscan y sobre todo en un buen precio, ¿no? Qué importante es esto de no olvidar el reciclaje, el medio ambiente, que además ahora tan en boga está, y por parte de una empresa de limpieza que son constantemente productos químicos y bueno, pues bregar con al final la suciedad y los gérmenes. Muy bien, pues Ricardo Hidalgo, felicidades por ese 30 aniversario que ustedes cumplen. Muchas gracias. Que la cosa siga yendo igual de bien al menos, pero si pueden recuperar los 150 empleados que tenían en su momento, que yo sé que ahora están cerca de los 100, que tampoco nos podemos quejar tanto el nivel de que ha sabido mantener CAL, ¿no? Sí, nosotros afortunadamente estamos en un nivel, no nos podemos quejar, tenemos actualmente 75 personas en plantilla, no nos podemos quejar, ¿no? Por cómo está el mercado, nos vamos a llorar ahora, como decía un amigo mío. En esta sociedad hay personas que lloran y personas que venden pañuelos. Yo desde un principio he pensado que soy de los que venden pañuelos. Yo creo que si cambiamos un poco la mentalidad y decimos, oye, yo soy de los que venden pañuelos, vamos a dejar de llorar, vamos a solucionar los problemas, vamos a tirar para adelante, que la gente confíe en nosotros y que nos ayuden, ¿no? Un poco, nos ayuden los bancos, nos ayude un poco la administración, pero que en el fondo los que crean los puestos de trabajo son los empresarios, ¿no? Los que tenemos la responsabilidad de crear los puestos de trabajo somos nosotros. Claro, no vamos a crear un puesto de trabajo por no darle una tarea en concreto, ¿no? Tenemos que tener una tarea donde poder contratar a una persona. Pero todo se andará, todo volveremos otra vez a la ilusión de gastar, porque para eso vivimos en una tierra maravillosa donde se disfruta de no solamente trabajar para vivir, sino
lo que es, ¿no? Hay que vivir la vida trabajando, teniendo un sueldo digno y, por supuesto, ¿no?, que nos ayuden, ¿no? Confíen en nosotros, confíen en la empresa de Antequera. Yo creo que también es muy importante eso que usted dice, de que realmente ya cada vez más se ha superado la imagen del empresario que se venía demonizando en el pasado, y ahora ya sí se valora que no llega de papá Estado, papá Junta, papá Ayuntamiento el empleo, o al menos solamente de ellos, aunque juega un papel importante. El empleo solo lo puede generar, nadie más lo puede generar, ni una asociación, ni un colectivo, o que puedan crearlos también, pero fundamentalmente llega de las empresas. Sí, los puestos de trabajo los crean las empresas y nosotros tenemos un déficit enorme de empresarios en Andalucía y en España, ¿no? Porque se comenta mucho, y la estadística lo dice, que desgraciadamente el 80% de los estudiantes universitarios lo que quieren estudiar es para trabajar en la administración pública, y el 20% lo que quiere es tener su propio negocio, trabajar para sí mismo, y ese mismo parámetro lo ponemos en los Estados Unidos, en Inglaterra, y es al revés, el 80% quiere ser empresario y el 20% funcionario. Pues ¿por qué? Si las cifras nos dicen que los países ricos realmente lo que tienen entre las manos es buenos empresarios, y que fracasan, no importa, el fracaso es un aprendizaje también, ¿no? He fracasado porque he metido la pata en esto, la próxima vez no la meteré, pero no porque se fracase es mal empresario, hay que seguir adelante y hay que tener buenas ideas y, como yo digo, suerte también, es verdad, suerte en que confíen en ti, en que sepas, tengas la capacidad de vender tu producto bien, y luego demostrar que lo que has dicho se va a llevar a cabo, porque no vale solo las buenas palabras y decir que bien lo hago para luego no crear esas expectativas, no cumplir las expectativas, perdón. Por lo tanto, tenemos un déficit en Andalucía también, y en Antequera evidentemente, como no, en Antequera también tenemos unos déficits enormes. Yo recomiendo mucho, y deberíamos de hacerlo las instituciones, y yo que he estado en la Asociación del Comercio, en una época lo cumplimos, era la relación con otras ciudades para conocer qué hay en esa ciudad que yo puedo llevar a la Antequera. Eso nos faltaría también volver en estos tiempos a cumplir, que la Asociación del Comercio o las otras asociaciones hagan viajes comerciales y hagan visitas a otras ciudades que están ahora saliendo, y aprender, pues mira, este negocio allí en mi ciudad, en mi pueblo, en Antequera, lo puedo yo llevar a cabo, lo pueden llevar a cabo, si no yo, algún familiar mío, o recomendárselo a otra persona. Hay que tener iniciativa en eso, y nosotros lo hicimos con la ciudad de Ate, en Francia, y no sé si pero muchas cosas sacamos de bueno, y a lo mejor ahora una de las ideas sería esa, ¿no? Crear viajes comerciales, que se dice, pero no hay que irse tampoco a Sudamérica, sino que aquí lo tenemos muy cerca en España, que hay ciudades donde puedes descubrir que hay rincones que tú puedes aplicar aquí en Antequera, ¿no? Muy bien. Ricardo Hidalgo, lo dicho, que vaya la cosa, o siga yendo igual de bien al menos, o si puede mejorar, que mejore, y por otros 30 años más. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.